gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Estamos agradecidos de verte obrar en nuestras vidas. Y hoy oro que una vez más tu Espíritu Santo dé vida a la palabra, que nos reveles tus propósitos, que nos reveles tu amor, tu gracia hacia nosotros, y que podamos salir de aquí valientes y soñadores en lo que tú tienes para cada uno de los que estamos aquí. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema del mensaje es de vuelta al sueño. Di conmigo, de vuelta al sueño. Proverbios capítulo 13, versículo 12, fíjate lo que dice. La esperanza postergada aflige al corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Y este fin de año se acerca un próximo año 2023 y sé que estos últimos años nos han golpeado demasiado y de pronto hay mucha incertidumbre sobre lo que podemos soñar o planear para un nuevo año, ¿verdad? De repente surgen cosas que voltean nuestros planes, cambian nuestra dirección, pero quiero decirte que Dios es el mismo. Y como Dios es el mismo, Él invita a una iglesia que no deje de soñar, que permanezca soñando los sueños que Él tiene para cada uno de nosotros. Y hoy quiero invitarte a esto y quiero invitarte a volver a soñar. Normalmente vivimos rodeados de sueños, pero sueños asfixiados por la realidad. Mira, basta con que platiquemos alrededor de nosotros y nos damos cuenta que constantemente hablamos de sueños, pero al hablar de nuestros sueños muchas veces es motivo más de resignación y de angustia o desilusión que de esperanza. Vas a encontrar siempre a tu alrededor la persona que quería ser futbolista, pero que le pasó algo a su rodilla, ¿verdad que sí? Vas a encontrar a la persona que quería ser arquitecto o ingeniero, pero de pronto la vida o sus papás o la historia lo llevó a estudiar otra carrera muy separada de lo que era el sueño personal. Y entonces vivimos rodeados de sueños, pero la realidad va asfixiándonos y entonces estos sueños se van quedando, se van enterrando, se van poniendo a un lado y vamos viviendo nuestras vidas acorde a la realidad, pero el sueño va quedando atrás. Se convierte en un tema de resignación y no en un tema de esperanza. Y quiero decirte esto, todos y cada uno de nosotros soñamos y lo hacemos constantemente. Hay anhelos en nuestro corazón que han sido apagados, enterrados, sustituidos o simplemente dejados a un lado por la resignación y la realidad. Pero acabamos de leer este proverbio donde dice: la esperanza que retarda o postergada aflige el corazón, pero ver un sueño cumplido es como un árbol que da vida. Y hoy quiero hablarte acerca de tu sueño. Es importante que tú y yo entendamos que Dios nos permite soñar porque es parte de su naturaleza eterna. Él tiene sueños. Tú eres un sueño de Dios. Si nosotros analizamos la historia bíblica, vamos a encontrar Génesis capítulo 1, versículo 1, que la tierra estaba en caos, había un desorden. Dios soñó e hizo realidad, creó. Si nosotros seguimos adelante en la historia, Dios decide formar un pueblo, una nación, Israel, y en esta relación constante de lejanía, de reconciliación, de restauración y de separación entre el pueblo de Israel y la comunión con Dios, siempre hay un sueño. Y si tú lees cada uno de los profetas en la Biblia, a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a cada uno nos van a impartir, nos van a mostrar nos van a dejar el sueño de Dios de completar su llamado con su pueblo. Siempre Dios está soñando. Si seguimos adelante, ahora con Jesús en la cruz del Calvario muriendo para darnos vida, para darnos salvación, para darnos propósito, de pronto tenemos al apóstol Pablo en Hechos predicando a gentiles porque era el sueño de Dios salvar a las naciones. Es el sueño de Dios salvar a las naciones. Y Pablo se encuentra en Atenas, y hablando con filósofos, con gente
sumamente sabia y que le encantaba aprender y escudriñar y tantas cosas. Y Pablo empieza a predicar el evangelio y él dice esto: el propósito de Dios era que las naciones enteras le conocieran a él, aunque si somos sinceros, dice, él no está lejos de ninguno de nosotros. Él quiere que nos acerquemos. Sin embargo, Él no está tan lejos de lo que nosotros podemos imaginar. Es un sueño de Dios relacionarse con cada una de las personas sobre planeta Tierra. Y Dios sueña, es parte de su naturaleza. Entonces, si Dios sueña, Dios se alegra cuando soñamos. Formamos parte de la naturaleza divina cuando soñamos. Quiero preguntarte esto y que lo traigas a la mesa el día de hoy. ¿Qué sueño has dejado atrás? ¿Qué sueño quedó enterrado por la realidad y lo has olvidado? O no lo has olvidado, pero lo has hecho a un lado como resignado. ¿Lo tienes? ¿Sí o no? Hoy vamos a ponerlo en la mesa una vez más. Quizá lo tiraste, quizá lo dejaste a un lado porque no conocías el tiempo del cumplimiento. Quizá no conocías las formas en las que Dios cumpliría o la intención que Dios tenía para este sueño. Pero hay algo que quiero resaltar el día de hoy. Tu sueño sí es importante, pero Dios desea, Dios anhela a una persona lista en quien hacer ese sueño realidad. Y es que yo les decía en la primera reunión que de pronto cuando se trata de nuestros sueños o anhelos personales, es muy constante que al ser expuestos a la palabra de Dios, salgamos edificados por la misma palabra, pero a veces la vida del cristiano va teniendo un tinte de regaño, donde entonces vamos peleando con lo que hay en nuestro corazón, confrontados por la palabra, pero a veces teniendo esta idea distorsionada que Dios no anhela vernos plenos y vernos en el gozo o en la alegría de los planes que Él tiene para nosotros. Y de repente vivimos la vida cristiana más regañados que alegres. ¿Te ha pasado eso? Quiero decirte esto: muchas veces por tradición, por religión, nos acomodamos a lo que debería de ser y estamos encerrando aquello que quizá Dios mismo está poniendo en nuestro corazón, porque creemos equivocadamente que Él no está interesado en cumplirlo. Por eso te digo, trae a la mesa aquello que has dejado de lado. El sueño es importante, pero la persona también. Tú también lo eres. Por eso probablemente guardas tu sueño, cambias tu sueño, tiras tu sueño, porque eludimos esto, el proceso que Dios nos lleva para estar listos y hacerlo realidad. Ahora esta es la pregunta del día de hoy. ¿Cómo estás listos para los sueños que Dios depositó en mí? En la palabra encuentro dos desafíos importantes en el cumplimiento de un sueño. Y el primero es la confianza. Quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 6. Y la confianza, iglesia, es total enemiga de la razón o de la lógica. Ver un sueño cumplirse te va a llevar a ti a aferrarte a lo que es imposible, porque Dios hace algo, perfecciona tu fe. La confianza no te dice ser realista. La confianza tampoco te dice niega tu realidad. Esto es bien importante que lo entendamos. Nosotros como cristianos no negamos la realidad que nos rodea. Seríamos personas incongruentes si negamos lo que sucede a nuestro alrededor. Sin embargo, aunque no negamos nuestra realidad, no vivimos conforme a nuestra realidad. Porque vivir en confianza del cumplimiento de un sueño nos va a llevar a desafiar la razón y la lógica humana, porque precisamente lo contrario a la razón es la locura. Y Pablo le dice a los corintios que el cristiano vive por la locura de la fe.
Y fíjate lo que dice aquí en Génesis capítulo 6, es muy interesante porque te quiero hablar de Noé un poquito. Y Noé, versículo 9, voy a leer bien rápido, dice: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé, de pronto, en medio de una temporada complicada en la tierra, donde la maldad, la perversidad del ser humano había llegado a niveles inimaginables, de pronto Dios decide dar un sueño, poner un proyecto en una persona, por la comunión que había y porque Noé, dice, era justo a los ojos de Dios. Pero de pronto tenemos a Noé haciendo algo que desafía la razón. Fíjate la instrucción que le da Dios a Noé. Versículo 14: construye una barca o un arca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Y a partir de este versículo encuentras todas las instrucciones que Dios le da a Noé para construir un arca. Ahora quiero decirte esto: era una locura. Si tú lees Hebreos capítulo 11, dice que Noé construyó un barco gigante sin haber llovido nunca antes sobre la faz de la tierra. Hasta este momento en la historia no existía la lluvia. La Biblia nos dice capítulos antes que la vegetación, que las plantas crecían, eran regadas de alguna manera por un tipo de vapor que surgía de la tierra y era como daba el crecimiento a la vegetación. No había lluvia, no existía. Ahora quiero que te metas en esto. Dios le da un proyecto a Noé que está fuera de la razón. Y me imagino a Noé recibiendo la instrucción y de repente empezando a construir, empezando a armar, a hacer como todo el manual de cómo iba a construir el barco, sin pensar cómo se iba a usar ese barco, porque en su mente no existía la imagen de una lluvia, ni mucho menos de un diluvio torrencial como caería. Eso se llama confianza. Uno de los retos importantes en el sueño que Dios puso y que muchas veces dejamos de lado, ¿sabes por qué es? Porque dejamos de confiar. Porque la realidad entorpece nuestro sueño y entonces lo asfixia hasta el punto de la resignación. Versículo 22 ahí de Génesis dice: entonces Noé, sin entender, hizo todo exactamente como Dios le había ordenado. ¿Puedes imaginar la misión de Noé? Hasta ese momento no existía lluvia, no se había visto igual antes, pero Noé decidió tener confianza por encima de la lógica y la razón y obedeció, lo que nos deja el segundo desafío en la Biblia: la obediencia. Una vez que confío, dar el paso en el momento correcto, en la temporada de oportunidad, nos confrontará, romperá la tibieza y la incertidumbre para ver nuestro sueño hecho realidad. Y escucha, estoy hablando de un tema tan abstracto y tan complicado porque espero me entiendas lo que te quiero decir. Obviamente Dios tiene un sueño, obviamente Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir, pero es incongruente, familia, caminar una vida como títeres sin permitirnos participar de la naturaleza de Dios a través de sueños, de anhelos que Él deposita en nosotros y de pronto irlos dejando simplemente porque creemos una mentira tan grande que Él no está interesado en ellos. Y entonces, si bien podemos confiar en Dios, cuando se abren ventanas de oportunidad para dar el paso hacia el cumplimiento de nuestros sueños, no lo damos. ¿Por qué? Porque estamos encasillados en una vida tradicional. Porque la obediencia en la temporada de oportunidad, he estado leyendo a un escritor que dice esto y me gustó. Dice: hay que aprovechar las oportunidades de la vida durante la vida de oportunidad. Y fíjate lo que ocurre en otra historia de la Biblia que desafía la lógica y la razón.
Ve conmigo a Mateo capítulo 1. ¿Sigues aquí? Versículo 20, te voy a dar un contexto. Dios decide un nuevo plan. El mismo sueño, nueva ruta. Y decide ahora, Hebreos nos dice, en otros tiempos Dios habló a través de muchos profetas, pero ahora nos habla por medio de su Hijo. Y Dios nos da al Hijo, Dios nos da a Jesús. Pero Jesús llega a través de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, algo nunca antes visto, desafiando lógica y razón. Y constantemente me ha tocado predicar acerca de María y lo increíble que sucede con la historia de María dando a luz a Jesús por medio del Espíritu Santo. Pero pocas veces hablamos de José, padre de Jesús, quien tuvo un sueño. Fíjate lo que dice el capítulo 1, versículo 20. José se dio cuenta que María estaba embarazada. Y la resignación, la incertidumbre al no saber qué era lo que ocurría, obviamente en una mente natural, la Biblia nos dice que él decide romper con el compromiso. Recuerda que no estaban casados, pero estaban comprometidos. Y al momento de él darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, él dice que respetuosamente iba a romper el compromiso en silencio para no levantar rumores y sospechas. Y de repente tiene un sueño. Versículo 20 dice: mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Cuando José despertó, hizo como el ángel le había ordenado, obediencia, y recibió a María por esposa. Porque muchos aquí tienen un sueño guardado o un par que ha quedado relegado. Y al traerlo a la mesa es importante entender que Dios te va a pasar por un proceso de volver a confiar en Él, de obedecer a lo que Él te diga, aunque desafíe la lógica y la razón. Pero al momento de volver a creer y de esperar la ventana de oportunidad para dar el paso al cumplimiento de tu sueño, es importante que entiendas que esto representa en tu vida dejar de preguntar por qué no ocurrió en el pasado, dejar de preguntar cuándo va a ocurrir, dejar de preguntar cómo Dios lo quiere hacer, o al mismo tiempo dejar de relegarte ese mismo sueño y decir: pues si Dios quiere lo hará. ¿Cuántos hemos dicho eso? Pues en su momento Él lo hará. Y a veces hacemos estas expresiones de confianza, pero que nos retienen la obediencia. Porque vemos la oportunidad, no aprovechamos el momento donde Dios nos marca, nos habla como Él le habla a José. Entonces decimos: no, yo confío en Dios que Él lo hará. Sí, pero muchas veces Dios te está impulsando, Dios te está presentando el momento para que avances, para que des el paso, para que empieces al proceso del cumplimiento de tu sueño. Y hoy quiero recordarte que Dios está interesado en tu sueño, pero con el proceso que conlleva. Porque al atravesar el proceso, su sueño está cumpliéndose en ti. Nota algo: Noé, seguramente no fue el mismo que recibió la instrucción para construir un barco que quien entró al barco. Hubo un proceso que lo cambió. No fue el mismo que recibió el sueño, el proyecto de Dios de decir:
Noé, he hallado gracia y favor para contigo y tu familia. Hay un proyecto para tu vida. Construye un barco. Noé, va a llover como nunca antes ha llovido. Y me imagino a Noé diciendo, ¿y qué es la lluvia? Y sin saber, sin entender, da el paso de confianza y obediencia, empieza a construir. Seguramente hubo una conversación interna en su vida de decir, híjole, pues ¿qué estoy haciendo? No veo nada, no entiendo nada. Seguramente recordaba muchas veces, ¿y si Dios me estará hablando esto? Como tú y yo muchas veces compramos algo nuevo y vemos el manual y de repente lo armas y te faltan 2, 3 tornillos por instalar y dices, caray, y regresas al manual y dices, estaré bien en lo que estoy haciendo. Hay algo que no cuadra, que no concuerda, pero desafía la lógica, desafía la razón, el proyecto, el sueño que Dios ha puesto. Quiero decirte esto, si no es tan imposible, entonces tienes un sueño muy chiquito. Atrévete a soñar conforme Dios sueña. Y Noé comienza, y aún con la conversación interna y el pleito interno y el debate interno, es fiel. Y seguramente no fue el mismo cuando empezó que cuando de pronto su familia sube al arca y empieza a caer el diluvio. Y dice, sueño cumplido, el proyecto de Dios. José seguramente no fue el mismo quien recibió la instrucción del ángel al decir, tu esposa sí va a dar a luz, porque el hijo que tiene tu esposa es concebido por el Espíritu Santo. No te apartes, no abandones esto. Yo te estoy diciendo que hay un proyecto con lo que está ocurriendo en tu familia, José. Imagínatelo a él. Imagínate la burla, imagínate los rumores, imagínate todo lo que se podían mofar. Pero ese proceso llevó a José. Imagínate a José ahora viendo nacer a Jesús. Y no solo viendo nacer, sino vemos en la palabra cómo muchos llegan incluso a traer regalos, entendiendo la profecía cumplida de que era el Mesías Salvador del mundo. Y la Biblia habla que María guardaba todas esas cosas en el corazón. Pues quiero decirte que yo también creo que José lo guardaba en el corazón, porque recibió un sueño. No lo entendía, no entendía cómo iba a ocurrir, nunca antes había pasado, pero Dios le permitió conocerlo. Pero él fue un proceso de madurar en el sueño cumplido que Dios tenía. Y puedo darte muchos ejemplos. Abraham no fue el mismo que salió de Ur de los Caldeos diciendo, de parte de Dios, diciendo, hey, ve a la tierra nueva a la que yo te bendeciré y te daré descendientes como nunca antes se había visto. Si puedes ver los granos de la arena del mar, si puedes contar las estrellas de los cielos, así será tu descendencia en ese territorio. Él no fue el mismo cuando dio el paso a cuando llegó a Canaán. Vio un sueño cumplido, pero atravesó un proceso de confianza y obediencia. Como Ana, tampoco fue lo mismo en ella, en el corazón, cuando clamaba a Dios por un hijo, viendo que las demás mujeres tenían hijos, y ella no podía, no tenía un hijo, y clamaba a Dios y atravesó un proceso de confiar, de obedecer. Y cuando se presenta el sueño, ahora ella decide entregarlo, pero ella ya no era la misma. El sueño de Dios se cumplió en ella. Como José, el soñador, siendo un joven, tiene un sueño de parte de Dios, y a lo mejor en su inmadurez y en su arrogancia, él decide contarlo a sus hermanos y decirle, ustedes se van a postrar delante de mí, van a depender de mí. Dios lo atraviesa por un proceso de confianza y de obediencia. Y José no era el mismo que recibió el sueño a cuando vio el sueño cumplido, siendo gobernador de Egipto y viendo a sus hermanos venir para ser refugiados por él delante de una hambruna. Pero vio el sueño cumplido dentro de su corazón. Cada persona que persiste en su sueño en confianza y obediencia, escucha esto,
sí estás formando parte del diseño de Dios, que nos transforma y que nos lleva a parecernos a su Hijo, porque al final el sueño de Dios es alcanzarte, perfeccionarte y deleitarse en ti. Entonces pregunta: ¿Dios está interesado en mis anhelos? Sí, pero te va a llevar por un proceso para que al final su sueño también se cumpla en ti. Pero Él sí quiere. Muchos de ustedes han abandonado un sueño al creer que Él no quiere contigo. Muchos de ustedes han sido llamados al ministerio. A lo mejor Dios te ha dado un corazón pastoral, a lo mejor Dios te ha dado un corazón por las misiones, incluso Dios te ha llamado a una nación específica, y ves el sueño tan lejano que decides abandonar la confianza, regresar a la realidad, a la resignación de lo normal. Y entonces sí tengo un sueño, pero hasta miedo me da sacarlo. Voy, me presento delante de Dios. No estoy hablando de justicia y salvación. Claro que confías en el Señor, claro que tendrás vida eterna, pero entonces vamos a la presencia de Dios y dejamos nuestro sueño atrás. No, pues es que si Dios quiere, allá Él. No, sí quiere, pero no eludas el proceso. Muchos de ustedes han soñado con sus hijos sirviendo al Señor, teniendo un proyecto de vida. Muchos de ustedes han visto a sus hijos apasionados por Dios, pero hoy los ves lejanos, apáticos, lejos. Y dices: bueno, pues si Dios quiere. No, sí quiere, pero no dejes de confiar y no dejes de obedecer. No dejes de aprovechar las oportunidades que Dios te da para alcanzarlos, atraerlos, restaurarlos y permitir que Dios haga la obra en ellos. No lo dejes. Hoy quiero animarte a soñar. Viene un nuevo año y Dios puede traer nuevos sueños, confiando en lo que Él te ha hablado, aunque desafíe la razón, aunque no veas la oportunidad. Mantente, confía, obedece en todo momento, porque el sueño de Dios se va a cumplir en ti. En el sueño de Dios eres importante. Sueña, iglesia. Permite que tu esperanza sea restaurada a través de tus deseos puestos delante de Él, para que Él se lleve la gloria. Y es que al final de cuentas Dios me dio un sueño, Dios me va a procesar, y cuando vea el sueño cumplido no tendré más que darle la gloria a Él por lo que Él ya cumplió en mí. Y nos volvemos, nos guardamos nuestros sueños. No, ¿y tú qué? ¿Dios qué quiere hacer contigo? No, pues no sé. No, sí, Dios me ha llamado a esto. No, sí, Dios tiene este proyecto con mi familia. No, sí, Dios sí quiere hacer algo conmigo. Y me cae, perdón, me cae bien gordo cuando siempre delante de nosotros hay alguien que no, Dios, Él cumplirá su sueño y tú ahí si puedes, y tú, no, Él anhela una iglesia soñadora, valiente. ¿Sabes qué? La iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que soñaba, que iba por lo nuevo de Dios constantemente. Desafiaba la razón, desafiaba la lógica. ¿Por qué vemos tantos milagros en el libro de los Hechos? Porque había algo, una marca en su corazón que les decía: no, Dios sí quiere con nosotros. No, Dios sí quiere usarme. No, Dios sí ha puesto esto con mi familia. Dios sí ha puesto esto para mí. Tú eres un sueño de Dios. Que costó un proceso de
confianza y de obediencia de Jesús. No tengo el tiempo para ir para allá, pero en Cantares nos revela que la cruz dio a luz a la iglesia, el sueño de Dios. Pero necesitaba a Cristo en confianza y en obediencia a lo que el Padre le había marcado para ver un sueño cumplido. Dios sí quiere. Estás muy callado. Dios sí quiere. Quiero terminar con este pasaje en Efesios, capítulo 1. Creo que necesitamos recordar esto. Efesios 1, versículo 4 en delante. Incluso antes de haber hecho el mundo un sueño, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Escucha esto. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios sobre nosotros, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. De antemano, Él soñó que estarías aquí. De antemano te eligió, te amó, te apartó, y no solo eso, sino que la Biblia es clara y nos dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Nos dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Nos dice que incluso sus pensamientos, sus sueños acerca de ti son mucho mayores de lo que tú tienes, y Él decide, Él busca, Él anhela fervientemente depositarlos en personas listas que van a confiar, que van a obedecer, que van a aprovechar la oportunidad y que van a ver sueños realizados, porque al final del día es una iglesia soñadora la que alcanza este planeta. No podemos ir con la lógica. Estamos locos. Y eso nos convierte en soñadores. El título del mensaje entonces es muy incongruente, porque tú nunca dices de vuelta al sueño, tú siempre dices de vuelta a la realidad. No, hay que ser realistas. Mangos que ser realistas. Si tú has dejado de soñar o has tirado tus sueños, hay que regresar al sueño de Dios. Puedes ponerte de pie. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y como te dije al principio, trae a la mesa ese sueño. Ese sueño hoy representa quizá un hijo. Ese sueño representa quizá un llamado o una carga. Ese sueño representa quizá algo muy particular y personal tuyo, que siempre quisiste hacer, que siempre quisiste realizar, pero hay que ser realistas. No hay que ser realistas. Hoy hay que soñar. Así que levanta tus manos ahí donde estás y en tus palabras, no me necesitas a mí, pero en tus palabras hoy preséntate delante de tu Dios y di: Señor, que mis sueños sean restaurados. Hoy quiero ser valiente y soñador. Señor, hoy permite por medio de tu Espíritu Santo la revelación de tu palabra, y que volvamos a la viveza, volvamos a la valentía, volvamos al sueño. Padre, hoy venimos delante de ti agradeciéndote porque constantemente nos sacas de nuestra zona de comodidad y nos regresas a la confianza, nos regresas a la fe.
hoy específicamente, Señor, oro por los sueños que han sido enterrados, por los sueños que han sido tirados de lado, por los sueños que han sido asfixiados por la resignación y la falta de esperanza. Hoy clamamos que volvamos a ser soñadores, parte de tu naturaleza divina. Tú has soñado con tu iglesia y la hiciste realidad. Y así mismo has depositado sueños en tu iglesia que llevan a cabo tu plan y tu sueño general. Señor, hoy nos presentamos delante de ti reconociendo que hemos sido ahogados y asfixiados por nuestra vida humana y terrenal, pero queremos regresar a lo eterno. Muchos aquí de verdad tienen un corazón para algo específico que Dios les está llamando. Regresa a soñar. Quizá no es hoy, quizá no es mañana, pero no significa que Él no lo va a cumplir. Él es el mismo ayer, hoy y no cambia. Y si Él lo dijo, ¿qué crees? Él lo hará. Confía y obedece. Aguarda por la oportunidad, porque Él está listo para ver tus sueños cumplidos y su sueño cumplido en ti, parecerte más a su Hijo.